Para mí es un verdadero honor estar hoy con ustedes. Lo es porque hoy estamos conmemorando 80 años de una institución que le ha servido incansablemente a Colombia. Ese mayo de 1942, cuando el padre Félix Restrepo concibió un sueño que lo planteaba como una necesidad urgente, imperiosa en nuestra sociedad, nos permite hoy entender que los grandes procesos sociales toman tiempo, pero requieren desde el momento de su nacimiento pensar en grande. Tal vez bajo esos principios fue que la primera piedra se colocó el 19 de marzo de 1946 y después, en 1959, inició las labores el Departamento de Ginecología, Obstetricia, Pediatría y Medicina Interna y se abrieron con fuerza en 1963. En 1970, el hospital recibió el nombre de Hospital Universitario San Ignacio y después, años después, acreditado como hospital universitario. Son más de 3.500 empleados, entre la planta, contratistas, estudiantes y además un portafolio conformado por más de 143 servicios de salud. Esas cifras son muy elocuentes, dicen mucho, motivan mucho, pero yo quiero hoy dirigirme al Hospital San Ignacio, dirigiéndome también a la labor que los seres humanos que tienen ese mandato ético, moral y profesional de salvar vidas han representado para nuestro país en estos últimos 2 años. Nunca antes en la historia de nuestra medicina habíamos tenido que enfrentar un embate tan significativo, tan retador, lleno de tanta incertidumbre. Y para mí es un honor decir esto. Hace 2 años, antes de 2 años, tal vez 2 años y 2 meses, estaba en el proceso de designar un nuevo ministro de Salud, con un elemento que ya invadía con preocupación mi cabeza. El 31 de diciembre del año 2019, fui a dormir temprano, cosa que hago normalmente los 31, para empezar el 1 de enero con mucha energía. Cambiando canales, me encontré con una noticia sobre un virus respiratorio que estaba afectando la ciudad de Wuhan en China. Eso me retrotrajo a experiencias previas profesionales cuando desde el BID me tocó trabajar en el programa de salud integral interamericano para enfrentar el H1N1 y me trajo también presente las lecciones de uno de los libros más interesantes que se ha escrito sobre las pandemias, que se llama La Gran Influenza, un libro que tiene que ver sobre la peste española y que en detalle hablaba de los aciertos y las fallas que se presentaron en ese momento. Fue tal la obsesión que a partir del 1 de enero del año 2020 llamé en ese momento al ministro encargado, al doctor Iván González, y le dije: empecemos a hacer un monitoreo diario de lo que está pasando en Wuhan y hablemos con la Organización Mundial de la Salud para tener previsto cuáles son los escenarios que esto puede desencadenar. A esto le antecedía una reunión que había sostenido en la ciudad de Cartagena con Gro Harlem Brundtland hacia el mes de septiembre del año 2019, cuando con otros ex jefes de Estado visitó la ciudad y ella, que había sido directora de la Organización Mundial de la Salud, me invitó a participar en un panel que tendría lugar en septiembre del año 2020 para hablar de un reporte que se llamaba Un Mundo en Crisis, donde su capítulo 4 hablaba del nivel de preparación que debían tener los jefes de Estado
para enfrentar un posible virus respiratorio agudo que podría convertirse en una pandemia. ¿Se podrán imaginar ustedes semejante reto? Y después, cuando empezamos a ver las cascadas de mensajes que empezaban a surgir cuando se cerraban ciudades en Europa, cuando se volvía a hablar de la palabra cuarentena y cuando se empezaba a escuchar que se estaban exacerbando las capacidades hospitalarias en los países más desarrollados. Días después me encontré con Fernando Ruiz en la Escuela de Cadetes José María Córdoba. Y entonces nos pusimos a hablar y acordarnos de una vida que nos antecedía cuando yo trabajaba en el BID y Fernando era consultor de varios programas de salud, entre ellos el fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social en Colombia, que había sido dirigido brillantemente por Amanda Glassman. Y solamente le empecé a hacer preguntas de epidemias y de pandemias. Y tenía claro cuando hablaba con ese médico javeriano, salubrista público, que a él podría llamarse el señor de las pestes, porque ya había manejado el chikungunya, ya había manejado el Zika, le había tocado algo del H1N1 y entonces le dije: bienvenido al gabinete, doctor Fernando. Se tomó unas semanas mientras preparaba todos sus trámites y se posesionó el día que tuvimos la primera muerte por COVID-19. Un reto tremendo, porque teníamos que enfrentar semejante embate, leyendo con curvas que en ese momento venían del Reino Unido, más los análisis que hacían nuestros técnicos del Instituto Nacional de Salud. Y yo quiero decírselo hoy, querido ministro, delante de sus colegas, delante de su amigo el doctor Castellanos y delante de la universidad que lo vio formarse. Difícilmente hubiéramos tenido una mejor decisión que tenerlo a usted al frente del Ministerio de Salud. Hago este recuento porque desde ese momento empezamos a enfrentar lo que nadie se había imaginado: carencias para acceder a hisopos, a reactivos, a ventiladores, a oxígeno, a toda suerte de medicamentos. Veíamos lo impensable, que se cerraban fronteras, que se interrumpían tráficos aéreos y teníamos que convocar a todos los sectores. Y fue así como decidimos crear un comité epidemiológico rápidamente. Fue así como decidimos poner en marcha una campaña de comunicación pública permanente a partir de prevención y acción. Y fue así como terminé invitando con muchísima motivación a participar en esta estrategia al doctor Castellanos, que nos acompañó desde el primer día y lo hacía con la experiencia de ser el director del Hospital San Ignacio. Queridos amigos, logramos como país, con el apoyo de ustedes, que esta discusión para enfrentar la pandemia estuviera basado en la ciencia, no en la política, no en los colores partidistas. Logramos ponernos en la tarea titánica de duplicar las unidades de cuidado intensivo, pasando de 5.300 a más de 13.000. Logramos ampliar las capacidades de las unidades de cuidado intermedio, hacer programas de formación
para poder atender cualquier capacidad de exacerbación y sobre todo frente a las eventuales dificultades de tener a todos los intensivistas, porque también tenían un alto riesgo de contagio, como se vio en otros lugares del mundo. Tuvimos que definir un plan de acción, un mecanismo de rastreo, de búsqueda activa. Tuvimos que tomar decisiones asociadas a indicadores que surgieron en este país, cuando en el mundo entero solamente se hablaba del RO. Aquí fuimos capaces de crear 10 indicadores de monitoreo de la pandemia que después fueron aplaudidos por la Organización Panamericana de la Salud. Y hoy quiero decirles a ustedes que también de la mano con cada uno de los profesionales de la medicina, de las academias, logramos poner en marcha un plan de vacunación masivo, seguro, gratuito, equitativo. Y queridos amigos, así como duplicamos las unidades de cuidado intensivo, hoy yo quiero decirles a ustedes, y siéntanse orgullosos, que mientras estamos en este encuentro, tenemos prácticamente el 70% de Colombia vacunado con doble dosis, más del 83% del país con una dosis y más de 12 millones de colombianos con dosis de refuerzo, sin alterar los programas tradicionales de vacunación, el más grande logro de la medicina en la historia de nuestro país. Y qué bueno reconocer esto en una institución como el Hospital San Ignacio, que participó activamente en el diseño de esta estrategia. Anótenlo como un triunfo institucional también del Hospital San Ignacio. Y me alegra compartir lo siguiente: así como se logró esto, no dejamos de atender otras prioridades del sector de la salud. Porque en medio de esta pandemia, y gracias a su colaboración, doctor Castellanos, y a la de tantos profesionales del hospital, logramos sacar adelante la ley del residente. Algo que muchas veces dialogamos con los equipos del hospital y de tantos centros de salud en nuestro país. Logramos avanzar en todo el esquema de punto final, donde logramos que más de 7 billones de pesos fueran asignados para pagar deudas acumuladas. Creamos los sistemas de pago por capacidad para habilitar las unidades de cuidado intensivo y logramos también que Colombia diera un paso trascendental hacia lo que hoy, con orgullo, podemos llamar un sistema de atención domiciliaria y atención virtual que hoy supera los 10 millones de consultas al mes, que son o digitales o presenciales. Y logramos avanzar hacia la historia médica en línea. Logramos también un programa masivo de capacitación, donde hospitales como San Ignacio transfieren conocimiento a otras regiones de nuestro país. Y logramos que hoy más del 97% de los medicamentos estén cubiertos bajo los programas de aseguramiento generalizado, y una parte que puede ser casi igual en los procedimientos médicos, la más alta cobertura que haya registrado nuestro país. Y como lo decía elocuentemente el ministro Fernando en días pasados, gracias también a la participación y el registro de colombianos en el sistema de seguridad social en salud, donde hoy tenemos el mayor número de registros pila, nos permite, al aumentar la capacidad del régimen contributivo y al aumentar la expansión del régimen subsidiado, tener la más alta cobertura en salud documentada estadísticamente por el Ministerio de Salud y por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Logros que ocurren en plena pandemia. Yo enumero esto no porque esta sea una oportunidad para hacer una rendición de cuentas, sino para que esta sea una oportunidad para darnos cuenta que la institucionalidad de salud de nuestro país funciona y tiene que ser fortalecida cada día más.
El Hospital San Ignacio ha cumplido con este papel. Fue pionero en ayudar a ampliar las capacidades intermedias, en ayudarnos a proyectar la ampliación de las unidades de cuidado intensivo. Participó activamente en los programas de atención domiciliaria, de atención a las personas de mayor vulnerabilidad. Nos permitió inclusive llegar a diseñar, doctor Castellanos, con su ayuda, los programas de atención a la Colombia profunda, de mirar y participar activamente también en el comité de vacunas para tomar una política de distribución entre distintas casas farmacéuticas que nos han permitido tantos avances. Esa es la institucionalidad del sector que nos merece todo el orgullo. El Hospital San Ignacio ha sido la cuna de muchísimos profesionales de la salud que salvaron vidas en esta pandemia. Y también la cuna de muchísimos que, salvando vidas, sacrificaron la suya, a quienes siempre les llevaremos el más grande de los homenajes. A muchas personas del personal administrativo, del personal de enfermería, les quiero agradecer porque también inspiraron comportamientos en otros. Y cuando se escriba esta historia, y cuando se escriba la historia de los años por venir del Hospital San Ignacio, estará presente cómo el hospital, sus directivos y la universidad participaron para enfrentar el mayor reto de salud en la historia de Colombia. Quiero decirles con inmenso cariño que acompañarlos en este homenaje es también la reafirmación de que queremos tener una sociedad que valore mucho más la institucionalidad médica y que reconozca que tenemos que perseguir todos los días el derecho fundamental a la salud y hacerlo de manera sostenible. Ministro Fernando, más de 11 EPS se han cerrado en este gobierno, haciendo traslados de cerca de 6 millones de personas, cumpliendo una promesa de campaña. Se cerrarían las EPS de mal desempeño y se premiarían a quienes están cumpliéndole a Colombia. Se logró, aún atendiendo una pandemia. Y hoy nosotros queremos que esta institucionalidad, que el Hospital San Ignacio, siga siendo una voz y un referente para toda nuestra nación. Doctor Castellanos, es un honor para mí entregarle al hospital la Orden al Mérito. Colombia tiene 3 órdenes que están en igualdad de proporción en términos de jerarquía: la Orden de Boyacá, la Orden de San Carlos y la Orden al Mérito. Pero la Orden al Mérito tiene un elemento muy interesante. No solamente, al igual que las otras, reconoce servicios, heroísmo y vocación. La Orden al Mérito reconoce el mérito individual y el mérito colectivo. Por eso, ¿qué es mejor que escoger la condecoración emblemática que encarna y representa lo que es este hospital? Este hospital no es importante por las individualidades, sino por la suma de talentos al servicio de una causa común, que es servir a la salud de los colombianos. ¡Que viva el Hospital San Ignacio! Muchísimas gracias.